Bueno, el tema, y voy empezando a compartir pantalla, es esto de qué ha pasado con los cambios en la relación con los pacientes. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Cambio en la relación con pacientes. ¿Lo ven? Sí, sí, Bien. sí, sí. Bueno, esto lo dijo un profesor de acá, de medicina, muy querido. La enfermedad está en el libro, pero más importante es saber cómo es el paciente que tiene esa enfermedad. Y desde hace más de 2000 años, este muchacho Hipócrates empezó a darle un cariz distinto a la medicina, a jerarquizarla. Se dio cuenta, él era hijo de médicos y de médicos, y se dio cuenta que los muchachos que estaban en la filosofía, entiéndase, Platón, Sócrates, estaban en la punta del viento, y la medicina era mal vista. Entonces quiso darle un nivel científico a a la medicina, ¿no? Bueno, y está el juramento hipocrático, que vendría a ser lo que nos legó Hipócrates, ¿no? Y uno se pregunta a quiénes juran, y los gobernantes, sacerdotes y médicos. Eh, ¿Y por qué juran estas personas, estos grupos? ¿Cuál es lo común que tienen entre ellos, los gobernantes, sacerdotes y médicos? A ver, ¿qué se les ocurre que tengan en común? Como el cuidado de las personas. El cuidado a su manera, digamos, ¿no? Tienen perfecto cuidado. Entonces se le exige juramento a las autoridades civiles, cualquier nivel, desde el presidente hasta el intendente de una localidad, porque, como bien dice Leonardo, tienen que cuidar a los ciudadanos. O a nivel de los sacerdotes y de cualquier religión, nosotros estamos más acostumbrados a la católica, es toda una ceremonia también, es todo un acto en donde se jura, justamente, me gusta el término que empleó Leonardo, cuidar, pero ¿por qué juran? Porque ese cuidar se basa en un poder, ¿eh? Que antes era mucho mayor. Ese cuidar se hacía a través de normas, ¿no? Y esos grupos, gobernantes, los sacerdotes y los médicos, tenían poder de normatizar las relaciones. Los sacerdotes con Dios, los gobernantes con los hombres y los médicos con el cuerpo. Entonces, no era un grupito cualquiera. Entonces, ¿qué características tenían estas actividades? O tienen todavía, aunque no tanto ya. Elección, segregación, privilegios, impunidad y autoridad. Si no cualquiera podía ser sacerdote, no cualquiera podía ser gobernante, no cualquiera podía ser médico. Y sobre todo los gobernantes y los sacerdotes eran como separados de la sociedad, ¿no? Ya sea en los monasterios, o en los castillos, en los palacios. No tanto los médicos que tenían que estar al lado del paciente, pero tenían un tratamiento especial, es decir, eran parte privilegiados. Y como estaban por encima, digamos, de las personas, tanto en su relación entre ellos, con la relación con el más allá y la relación con su cuerpo, no podían ser juzgados de la misma forma que la gente común. Pero la otro ítem que tenían en común era la autoridad, ¿eh? Es decir, que ellos marcaban lo que había que hacer. Entonces, de todas estas características, ¿cuál les parece la más grave, digamos, la más importante, la que lo marcaba más?
no sé, por ahí la más grave, la impunidad con la que podían llegar a... ¿Cómo? Por ahí digo, la más grave, con la impunidad con la que podían llegar Bueno, a pero se basaba, matar. pero ¿qué hacían más que ellos eran impunes, pero ¿qué tenían? Que era lo que les daba el poder. Y una autoridad sobre los Claro, demás, era la autoridad. Y era la porque, autoridad de determinar cuál era la forma de conducta. Es decir, claro, si la moral es los usos y costumbres, la forma de actuar, cómo me debo comportar, ellos marcaban la norma, bajaban la línea. Y hasta hace poco, cuando uno preguntaba, che, ¿esto será moral o inmoral? Y le preguntemos a la iglesia, a los curas. ¿No? Eh, Esto fue disminuyendo, sobre todo, ustedes fíjense en la parte de la relación entre las personas, el rey mandaba y el súbdito, por eso era súbdito, obedecía. Y si no le gustaba, iba preso. Y si el fiel no obedecía a su sacerdote, a su rabino, a su mulá, a su gurú, o quien sea la autoridad de su religión, también era sancionado. Era, era dura la mano. Y fíjense que hay países todavía que la religión domina la conducta de los ciudadanos. Los Mm. estados teocráticos musulmanes, muchos tienen la norma de convivencia está marcada por los religiosos. Tienen y las mujeres andan todas tapadas y no pueden andar no pueden andar solas, si no van acompañadas de hombres, todo eso, ¿no? Todavía persiste. Pero lo nuestro, ¿no? Ahí empezó Hipócrates a marcar línea y decir, bueno, la dieta, el régimen de vida, de ahí viene dieta, la dieta, el régimen de vida, empezó poniendo, cuidado muchachos, tratar de ser, no ser injusto ni ser dañino, lo traté de preservar. Mucho después se concreta este primum non nocere. Ahí es distinto porque lo primero es no dañar. Ahí Hipócrates lo pone como una cosa no distinta a la beneficencia, ¿no? Digamos, hay que hacer el bien y tratar de no dañar y de ser justo. Pero no lo marca firmemente. Después se marca firmemente. La otra cosa que marca el juramento hipocrático es el secreto. Aquello que jamás deba divulgarse, lo callaré teniéndolo por secreto. Aquello que jamás deba divulgarse, lo callaré teniéndolo por secreto. Pero ahí surge, está visto el secreto profesional como un deber del profesional, no como un derecho de los pacientes. Hoy se habla del derecho a la confidencialidad, es decir, cuando uno dice derecho, dice reclamo legítimo, es decir, tengo la legitimidad de ejercer contra alguien un pedido porque me corresponde. Y pido entonces que se mantenga en secreto mis datos personales y lo exijo. Tengo el derecho, ¿no? Es decir, pasa de ser un deber a criterio médico a un derecho por parte de los pacientes. Es lo que pasa ahora. Bueno, y el régimen de la vida, en el lado positivo, haré uso del régimen de vida y fundamentalmente de la dieta, el ejercicio, porque no había mucha farmacología en esa época, mucho fármaco, para ayuda del enfermo según mi capacidad y recto entender. Aquí no entraba en juego la opinión, sentimiento, voluntad del paciente, nada. Esto se actuaba según el que tenía la autoridad sobre el cuerpo de las personas, que era el médico. Y ahí surge la teoría del infirmus. Enfermo viene de infirmus, falto de firmeza, porque se aceptaba que además de estar débil corporalmente, moralmente, sentimentalmente, anímicamente, también estaba débil.
Entonces no podía entrar en el juego de la toma de decisiones. Estaba disminuido. Por eso el médico tomaba esa actitud como toma un padre con el hijo pequeño, que no le está explicando por qué le tiene que dar la mano para cruzar la calle. Dame la mano y crucemos la calle. Cuando el chico es más grande le explica, cuando es adolescente ya es distinto, pero por eso se llama paternalista toda esa actitud de que el paciente no intervenga en lo que el médico indica. Porque el médico tiene buenas intenciones, beneficencia, hacer el bien, ¿no? Pero de una manera paternalista. Ha pasado muchos siglos, bueno, Perdón, sí, José, digo, tiene buenas intenciones, pero también tiene un poder que se ve que evidentemente hay algún exceso, porque si no, no habría necesidad de un juramento, ¿no? Que bueno, justamente, regule claro, ese poder. se le exigía ese juramento porque para que den fe, profesen, por eso eran profesiones, den fe de lo que estaban por hacer y que podían ser juzgados, pero no por tribunales comunes, sino por tribunales especiales. Los Mm. sacerdotes o gobernantes, pero los médicos. Esto del juicio y mala praxis es de la edad moderna, antes no había eso. Se decía que los errores de los médicos se tapan con tierra, porque se muere el paciente, ¿no? Cuando comete un error. Pero lo que sí le exige a los médicos, y acá entra mucho la ética de los tiempos de Aristóteles, es que no hay que hacer las cosas correctamente, sino que hay que hacerlo mejor. Esa es la excelencia. Y es el arete de los griegos, y que en latín era virtud. Lo que pasa es que la palabra virtud suena un poco mojigata, digamos, ¿no? Ah, es muy virtuoso, como que va al templo todos los sábados, a la sinagoga o a la mezquita o a la capilla, y es muy virtuoso. No, y virtud es excelencia en la primera acepción que tiene, porque eh, la raíz vir significa vigor, fuerza, y ahí viene virilidad, también viene violencia, ¿no? Pero la virtud es tener un hábito bueno, es decir, acciones repetidas buenas, es decir, eso era una virtud. Entonces, cuando uno dice, defíname al médico, vir bonus medendi peritus, hombre bueno, perito en el arte de médico, de curar, ¿no? Pero es el buen médico bueno, el buen médico, o el buen psicólogo, el buen bioquímico, o la buena enfermera, significa que tiene los conocimientos y las habilidades necesarias según dicta el arte de su disciplina. Ahora, médico bueno ya es distinto, ahí ya hay una serie de valores que lo hacen bueno, que tiene empatía, que tiene paciencia, que tiene dedicación, que todas las, póngale en todos los adjetivos buenos que tiene que tener una profesión, más allá de su habilidad como profesional y de su conocimiento. Pero lo que se pide en ética es que sea lo mejor. Es decir, lo decía Aristóteles, hay muchas opciones, pero hay una sola que es la correcta y hay que hacer como los arqueros que tiran la flecha, la tiran al blanco. Y la excelencia es buscar el blanco, no tirar la flecha a cualquier lado. Esa es la excelencia, ¿no? Bueno, eso es lo que nos quedó. Entonces, lo que se llamó modelo paternalista hasta el siglo pasado, que se empezó a resquebrajar, no se reconoce la capacidad del paciente para realizar una decisión autónoma al ser un enfermo infirmus que tiene disminuida su competencia, es decir, su capacidad, su habilidad para sopesar pro y contra y tomar decisiones. Pero
la historia nos habla de que hubo una emancipación progresiva en la relación con Dios, la libertad de culto. Recuerden la guerra de las religiones que duró 30 años en Europa entre católicos y protestantes. Costó sangre eso hasta que se llegó a la paz de Westfalia y se toleraron que cada uno pudiera eh, adoptar la religión que quisiera y que las religiones no podían imponer sino exhortar. Pero ustedes fíjense que hay países que todavía no hay libertad de culto, ¿no? Y en relación con las autoridades empezó la democratización política. Inglaterra, Norteamérica y después la emblemática Revolución Francesa de 1789. Y en la relación con los médicos es lo último que llegó, ¿no? En donde se va debilitando el paternalismo médico. No se anula del todo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, entonces pasamos a un modelo autonomista o informativo. Ahí en la bibliografía van a ver, hacen otra clasificación, está muy interesante cómo lo explican, pero digamos, se concentra en que, bueno, surgió la autonomía, entonces sigamos la autonomía, y ese seguir es autonomismo o autonomista, o método informativo, en donde es necesario solo tener información necesaria, competencia, libertad de coacción interna y externa. Si yo tengo eso, hay algunos que agregan otra, especialmente los españoles, con Diego Gracia a la cabeza, que hablan de la autenticidad, es decir, que esa decisión que toma la persona sea fiel reflejo de sus convicciones, no que sea cualquier cosa. Alguien puede tener una información completa, puede ser muy competente, libre, pero en cuanto a el viejo chiste ese de Groucho Marx, tengo mis valores, pero si no le gustan, tengo otros. Tengo mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. No, que sea algo auténtico. Bueno, entonces, ¿cómo evitamos ese autonomismo? Esa, de un extremo paternalista irse al autonomista. Entonces, acá viene la explicación de que la autonomía debe expresarse en la planificación de un proceso de interacción. Esto es lo diferente, ¿no? Entre el médico y el paciente, una situación vincular donde poderes y saberes circulan libre y fluidamente, una autonomía en desarrollo que culmina con el respeto de la decisión de un paciente informado, capacitado y libre. Ahí en el video de Diego Gracia, que está ahí en la página, él le explica bien esto y hace bien la diferencia en que para la ley el consentimiento informado es un documento, punto. Mientras que el consentimiento informado, que es una regla específica que responde a la autonomía, no es un documento, es un proceso. Es un proceso de interacción humana entre médico y paciente. Bueno, y el modelo, el método, es el modelo deliberativo. Entonces, además de la información, competencia y libertad, el paciente debe ser capaz de deliberar con sus propios valores y preferencias y con lo que propone el médico. El médico ayuda al paciente a desarrollar su autonomía. Entonces, acá no es tan así, ¿no? Y nosotros hoy hablamos de que la relación clínica tiene que ser una relación de comunicación. Y eso lo sabe muy bien Mariana en su tarea cotidiana como psicóloga, ¿no? Y comunicarse uno puede definir como hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, conversar, consultar con otro un asunto, tomando su parecer, comulgar con el otro en el sentido de tener las mismas ideas, ponerse de acuerdo. Y todas estas definiciones tienen algo en común que es que se trata de un intercambio, la comunicación. Y acá viene algo que pasó con el correr de los tiempos también, que de una relación meramente
intelectiva que hacía el médico empleando la exploración, los métodos de diagnóstico, para llegar al conocimiento de los signos y síntomas, elaborar un síndrome, llegar a un nombre de enfermedad para indicar un tratamiento, también entró a jugar la dimensión de los sentimientos, que antes eran como dejados de lado. No, no, acá hay que ir a los hechos, nada de los sentimientos, los pareceres, las convicciones religiosas, las actitudes ante la vida. No, 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 eso no entra acá en la comunicación, no. Eso pasó a tener, junto con la voluntad, antes se decía lo intelectual y lo volitivo, era lo único necesario para una buena comunicación, y los sentimientos medio que ensucian todo. Son muy maleables, muy flojos, digamos, y no es así. La parte emocional es muy importante. Y eso, si hay un intercambio de sentimientos, eso va a generar una confianza. Y la confianza del paciente al médico es todo. Si yo no tengo confianza como paciente al profesional, por más que me haga firmar 3.000 consentimientos informados, no voy a tener fe en ese profesional. Y si le tengo fe, porque creo que es un excelente, buen profesional bueno, ¿para qué necesito el consentimiento? Bueno, pero lo cierto es que está el consentimiento informado. Y bueno, pero lo importante es establecer esta comunicación en las tres dimensiones, ¿no? Porque si no, no avanzamos. Y acá viene el problema que hoy influye la parte económica, el poco tiempo que hay, etcétera, etcétera. Entonces, todo atenta contra una buena comunicación, un establecimiento de una confianza. Y eso es lo que nos pasa ahora. Y si uno empieza a hablar sobre qué virtudes tenía que tener un profesional de la salud, y la actitud a hacer el bien, la benevolencia, la honestidad intelectual, decir no sé, no puedo, hasta acá llego yo, tener coraje también, arriesgarse, pero razonablemente, comprometerse en la fidelidad al paciente, compromiso, y empatía y compasión, ¿no? Eso de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que siente el otro. Por supuesto, eso nunca lo vamos a hacer cabalmente porque es imposible tener una empatía total con el paciente y ser compasivo totalmente, pero tiene que ser un horizonte hacia el cual vamos, porque si no, andamos mal. Entonces, bueno, es todo un desafío esto, porque es romper con el paternalismo que era más cómodo, ¿no? Entonces, que quede claro que el paternalismo no será sustituido por otro ismo, el autonomismo, sino por momentos que reflejen valores. Y valores son esas distintas estimaciones. Algunos podrían decir virtudes también. Entonces, fíjense, porque no es lo mismo, depende de la disciplina que uno tenga, y dentro de una disciplina, una rama específica, van a jugarse en distintos momentos la beneficencia, la confianza, la privacidad, la prudencia, el tiempo, los, los deberes, saber los deberes que tengo como profesional, los derechos que tiene el paciente, la obligación de hacer un buen diagnóstico y tratamiento. Y no va a ser lo mismo alguien que se dedica a emergencias que alguien que se dedica a cirugía estética, o alguien que hace terapia intensiva, o que hace obstetricia, o hace investigación molecular, o etcétera, etcétera. Van a ser momentos. Es decir, hoy se afirma que ni autonomismo ni paternalismo. Hay momentos donde se juegan valores y todo va a depender de ese vínculo que se genere entre el profesional y el que requiere sus servicios, ¿no? Y vuelve a tomar mucho valor esto que dijo Pedro Laín Entralgo,
un médico, historiador, ensayista y filósofo español, frente al enfermo, el médico es ante todo un hombre capaz de ayudarle y un hombre que necesita ser ayudado. Porque eso de que la relación se hace horizontal no es cierto. Nunca va a ser horizontal, porque nosotros tenemos el conocimiento que el paciente no lo tiene, ¿no? Y eso nos da un desnivel. No podemos, digamos, tener el nivel de un amigo. Yo a mi amigo no quiero cambiarlo. Lo puedo aconsejar, lo puedo hasta reprender si quiero, pero no quiero ayudarlo específicamente a que tome una decisión o tomarla por él. Nunca va a ser así, pero hay que tratar de que sea así. Bueno, esto en cuanto a los distintos modelos que hay y que hoy ustedes ven, el modelo autonomista surgió en Estados Unidos con las demandas de los pacientes. Eso también está en la bibliografía, lean un poco de la historia, que empezaron a demandar a los médicos. Allá en Estados Unidos cualquier cosita vamos a los tribunales, se demanda. Entonces empezó a generarse todo esto del autonomismo, pero ahora están retrocediendo y los muchachos están diciendo, y doctor, ¿usted qué me aconseja? Porque eso de que la toma de decisiones sea como un menú que te dan, menú A, menú B, menú C, menú D. Usted elija, yo profesional, chito, no me meto. Usted haga, decida por usted mismo. No, los pacientes se dieron cuenta que no pueden, no tienen el conocimiento. Entonces, de ahí viene esta necesidad de que lo más importante es establecer una buena comunicación y va a depender qué momento sea en la relación que van a entrar a jugar todas esas virtudes, la beneficencia, el tiempo, la honestidad, los deberes, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto al primer tema, los distintos modelos de atención. Ahora vamos específicamente al consentimiento informado, porque la bioética es reflexión y praxis y práctica. No es quedarse en la mera reflexión. Y entonces, regla del consentimiento informado. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Bueno, acá era la historia que ya habló antes André Toledo, la revolución biológica y ecológica del siglo pasado produjo fascinación y horror, es decir, el conocimiento del átomo, primeros años del siglo XX, desarrolló la bomba atómica, pero también desarrolló la ecografía y la resonancia magnética. Así que fue fascinante, pero también horroroso. Y hubo una revolución médico-sanitaria, todos los avances tecnológicos, a partir de los años 60 sobre todo, empezó a cuestionar hasta dónde se tenía que hacer cosas, hasta dónde era bueno aplicar una tecnología al paciente, por más nueva que sea, por más moderna que sea. Y también hubo cambios institucionales y políticos y empezaron las personas a reclamar para tener más beneficios, para que los derechos de segunda generación, que es el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, se hicieran realidad, que no fueran una simple declamación. Y también hubo entonces cambio en la relación médico-paciente, en ese vínculo, en esa comunicación, y aparece esto de la nueva conciencia de la autonomía moral personal, ¿no? Y bueno, y la historia de los griegos, los romanos, ¿qué criterio tenían? Y bueno, obremos según la naturaleza, según lo que nos dice la naturaleza, porque hay un orden natural, y el orden, está todo ordenado en la naturaleza. Bueno, y hay el cosmos, cosmo significa orden, belleza, de ahí viene la palabra cosmiatría, ¿no? Y creían que había que descubrir las leyes que regían ese orden para encontrar la verdad y encontrar el sentido de la vida. Después viene el medioevo y tiene mucho peso,
en Europa estamos hablando, el cristianismo, hasta que viene, ¡pum!, el Renacimiento con Emmanuel Kant, que es el primero que habla de autonomía moral, ¿no? Después surge el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, y los ingleses empiezan con esto del sentimiento a predominar en las emociones, en la toma de decisiones, y empiezan a hablar de la libertad del ciudadano frente al Estado, y surgen los derechos civiles como reclamos hacia la autoridad, la democratización. Bueno, eso va todo cambiando, y fíjense, a pesar de que es la historia de la investigación la que hace surgir más a la bioética, hubo un trabajo, una investigación con resistencia a la hipoxia, dirigida por estos 7 médicos, ¿no? ¿Qué le pasó a estos médicos después de varios años? Bueno, estos médicos fueron ahorcados 6 años después de este experimento. Esa es una foto tomada en un campo de concentración por los mismos médicos que hacían ensayos clínicos con los prisioneros de guerra en los campos de concentración de Auschwitz o Dachau, para probar la diferente tolerancia al ruido o a distintos niveles de concentración de oxígeno para determinar qué cantidad de oxígeno tenían que llevar los pilotos de los aviones alemanes en la Segunda Guerra. Acá, qué consentimiento informado, qué respeto a la voluntad, a la autonomía, nada. Venga para acá, porque directamente no lo consideraban personas. Entonces, se podía hacer lo que querían. ¿Y qué pasó? Y ahí surge el primer código de ética, digamos, es lo que dijo algo a Andrés Toledo: con la bomba atómica, Nagasaki, Hiroshima, la física pierde su estado de pureza, digamos, su inocencia. Y acá, en los experimentos en los campos de concentración, la medicina pierde la inocencia, ¿no? Y en el 47, después de la guerra, en el mismo lugar donde juzgaron a esos médicos y los condenaron a morir, junto con otros jerarcas, se establece el Código de Nuremberg, año 47, y establece la necesidad de un consentimiento voluntario, de que el objetivo del proyecto sea útil a la sociedad, que tenga base científica. Acá ya se introduce la necesidad de una metodología científica, que no haya un riesgo alto de muerte, que no cualquiera puede investigar, ¿no? Y la libertad de los sujetos para retirarse libremente. Paradójicamente, fíjense, la fuente en la que se basaron los juristas de las potencias aliadas que elaboraron este documento que se llamó Código de Nuremberg, la sacaron de la Richtlinien, que son las directrices que ya tenían los alemanes en los años 30, sobre cómo tenía que ser una investigación con seres humanos. Y fíjense en que acentuó la preposición con, y no digo en. El en parece que fuera encima, ¿no? No, que si digo investigación con seres humanos, suena más conjunto a con la participación. El en es como que significa encima. Bueno, fíjense la paradoja, ¿no? Por supuesto, los nazis no le dieron ninguna importancia a esta normativa, hicieron lo que quisieron. Pero, oh sorpresa, llegamos al 66 y este famoso artículo que aparece en New England Journal of Medicine, que es escrito por Henry Beecher. Henry Beecher era un anestesiólogo, y él detecta que, a pesar de que habían pasado ya casi 20 años del Código de Nuremberg,
y varios años de la Declaración de Helsinki en 1960, él encuentra unos 20 estudios que estaban fuera de las normativas éticas de investigación. ¿Alguien sabe, Leonardo, Mariana, qué es esto? El experimento Tuskegee. No, ni idea. Alabama es un pueblo algodonero del centro-sur de Estados Unidos, una zona muy algodonera, donde había mucha población negra que se dedicaba a la Ah, cosecha de algodón. Tuskegee era un poblado con sí, todos negros y se elabora un estudio para sí, realizar, investigar la historia natural de la sífilis. Entonces se lo cuida muy bien a los pacientes, se los analiza, se le hace punción lumbar, pero no se los trata. le daban placebo. No, no, sí, se le decía que se le daba medicación, pero realmente no se le daba nada, porque era la historia natural. Pero se Sí. los cuidaba muy bien, se los atendía muy bien. Los dolores, todo eso, muy bien. Pero ¿cuál es? Este estudio termina en el 72. ¿Cuál es lo grave acá? ¿Cuándo aparece el remedio para la sífilis? Ya existía el remedio. ¿Eh? Ya existía el remedio para la sífilis. Claro, en la Segunda Guerra Mundial se prueba que la penicilina Mm, justamente era un muy buen fármaco para combatir la sífilis mm, que se contraían los soldados en todas sus expediciones. Y se comprobó la eficacia de la penicilina en el 45. mm. Y hasta el 72 ese estudio se siguió haciendo. No se lo paró, porque así estaba determinado. Estaba aprobado por el NIH, National Health Institute de Estados Unidos, y bueno, y vamos adelante. Y fue un escándalo cuando se reveló esto, y tuvieron que indemnizar, eh, pedir disculpas al Poder Ejecutivo norteamericano, indemnizar a los que quedaban vivos, que eran muy pocos, y la mayoría habían muerto de sífilis. Y esto, estudio de hepatitis en la Willowbrook State School, cerca de Nueva York. Fíjense en un estudio, ese Willowbrook es una zona cercana a Nueva York, y esa es la foto de la escuela, pero era en realidad un orfanato, un orfelinato, donde iban niños pobres eh, y discapacitados. ¿Eh? ¿Qué pasaba? Estaba sobresaturado la población del orfanato y la hepatitis A era algo endémico. Con todos los chicos se agarraban hepatitis A porque estaban todos encimados. Entonces, un médico, Krugman, dijo, ¿por qué no lo estudiamos bien? Y creó la unidad de hepatitis. La unidad de hepatitis era la única forma de entrar, porque no había escasos lugares, de poder ingresar el hijo de personas que eran pobres, niños que tenían discapacidades, era la única forma de ingresar a este orfanato, orfelinato, hospital para niños, eh, entrar en una sala donde se les daba a ingerir líquido contaminado con materia fecal de niños con hepatitis. Entonces se pudo estudiar científicamente, entre comillas, pero metodológicamente muy correcto, ¿no? Se pudo determinar el periodo de incubación de la hepatitis, que va entre 20 y 30 días. Claro. Así se demostró. Y se demostró otra cosa. Fíjense, a ver, se lo voy a traducir. Willowbrook State School, oficina del director, Staten Island, isla de Staten, Nueva York, 1958. Estimado. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de prevenir epidemias de hepatitis con un nuevo fármaco. El virus es introducido
acá la forma de decirle, le vamos a dar a beber un líquido contaminado con materia fecal de los niños enfermos. Y la gamma globulina será dada más tarde, para así no tengan el ataque o solamente una forma moderada de la hepatitis se espera que tenga continuación. Esto puede dar al niño una inmunidad contra la enfermedad de por vida. Nosotros desearíamos darle a usted, a su hijo, esta nueva forma de prevención con la esperanza de que él pueda recibir una protección. El formulario de permiso, es decir, el consentimiento informado, va ensobrado para su consideración. Si usted desea que su hijo tenga estos beneficios, darle el beneficio de esta nueva prevención, usted por favor firme el formulario. Sinceramente, doctor H. Berman, director. Fíjense lo escueto de la cosa, ¿no? Y fíjense en la frase última, ¿no? Si usted desea darle a su hijo el beneficio de esta nueva método preventivo, por favor, y directamente hay una falacia, hay un engaño, porque era probablemente la gamma globulina tendría un efecto bueno para la hepatitis, y de ahí que prevenga otro ataque. Y bueno, y realmente comprueban que la gamma globulina disminuía los síntomas de la hepatitis A y aprenden a diferenciarla de la hepatitis B. Es decir, el estudio dio sus resultados y se pudo estudiar muy bien la hepatitis A porque lo tenían muy bien controlado a los chicos que no circulaban porque eran discapacitados severos, paralíticos cerebrales. Bueno, ¿qué opinan de esto? Y nada, ¿qué es eso? Que no se le dijo la realidad a los niños o a los padres, que fue engañoso y, bueno, y en parte aberrante. ¿Parte de qué? Aberrante también, porque se los Pero enfermó directamente. en No es qué que no es que se le basaste previno la aberrante? enfermedad. ¿Eh? ¿En qué basás? ¿Cuál es tu argumentación? ¿Por qué decir que es aberrante? Directamente se los enfermó a los pacientes. Bueno, claro, No es que se los curó o se estudió cómo curarlos, si había algún fármaco, se los enfermó. claro, pero las conclusiones fueron buenas. Claro, sí. ¿De qué se valieron los médicos estos? Pero De, de qué se llegan a esas aprovechan? De, conclusiones de- haciendo de- uso, digamos, de las personas, ¿no? Claro, pero De ¿qué tipo alguna de personas manera. eran? No, y discapacitados, digo, niños no, sí, Discapacitados. discapacitados, ¿Quiénes pobres. un eran? grupo Discapacitados y vulnerable, pobres. pobres, Vulnerables. Eran discapacitados, vulnerables, claro. Claro, menores y claro, pobres. claro, Triple sí, sí. vulnerabilidad. Ya estaban vulnerados. Eran pobres, discapacitados y menores. Triple vulnerabilidad. Bueno, hasta el día de hoy hay gente, nosotros, yo que ya me jubilé de pediatra, estudié por los libros de Krugman. El mejor libro de hepatitis lo tenía este hombre, que más había Claro. estudiado. Y hasta el día de hoy hay gente que lo defiende y gente que lo denota. La mayoría en bioética lo denota porque se Sí, aprovechó sí. de una vulnerabilidad para hacer un ensayo clínico, ¿no? Bueno, todo Sí, esto sí. produjo todo un escándalo, entonces el Poder Ejecutivo de Estados Unidos designó una Comisión Nacional para la Protección de la Persona, objeto de implementación biomédica y de la conducta, que elaboró en el año 74, empieza esto, ¿no? Y elaboró el informe Belmont en el año 78. Y ahí por primera vez, se establece el respeto por las personas. Es decir, no se le pone autonomía, pero se pone el respeto por las personas a quien hay que pedirle permiso para actuar en los ensayos clínicos. Y se afirma
deber de hacer beneficencia y de ser justicia. Y ser beneficente es decir que la relación riesgo-beneficio sea favorable, que no lo vamos a exponer a algo muy grave a una persona, sino que sabemos que ya por estudios previos, la nueva droga, el tratamiento, método diagnóstico o método quirúrgico está siendo beneficente. Y después elegir la muestra para hacer el trabajo, la N, que sea equitativo, es decir, no aprovecharse de la vulnerabilidad, es decir, que sean pobres, niños, discapacitados, el principio de justicia. Y fíjense en que al año siguiente, dos miembros de esa comisión, Bishop y Childress, dos filósofos, uno deontologista, es decir, hombre que respeta las virtudes, y otro utilitarista, elaboran el libro Principio de Bioética Médica, que es la Biblia de la bioética, y ellos establecen bien el principio de autonomía, el de beneficencia, separan la no maleficencia como un principio aparte y justicia. Y ahí surge el famoso principialismo anglosajón, basado en esos cuatro principios, ¿no? El principialismo, que se hace todo un mantra, digamos, llamado el mantra de Georgetown. Georgetown en una universidad jesuítica, también ahí en Estados Unidos, en donde se empiezan a dar las primeras cátedras de clase de bioética y se basan en el principialismo, en el respeto a las personas, respetar el beneficio, no hacer el mal y ser justo. Y bueno, y ese es el informe Belmont, el famoso informe Belmont. ¿Y cómo respetamos la autonomía de los pacientes? Bueno, en la forma práctica, decir la verdad, cosa que antes no era necesario. No se le decía la verdad al paciente. Hoy todavía, en algunas veces, los parientes dicen, no le vaya a decir, doctor, la verdad, porque es muy sugestionable, puede hacer alguna locura. Eso tiene poca prédica actualmente. Decir la verdad puede ser doloroso, puede ser muy duro, pero le da la potestad al paciente para armar su vida o lo que queda de su vida, ¿no? Y decidir él. Además, la mentira tiene patas cortas, es decir, el paciente que tiene algo grave, que le diagnosticaron cáncer y no le dijeron que era cáncer, sino que era un tumor que estaba siendo controlado. No, ha pasado en mi hospital que a la tarde, a la siesta, agarrar a un residente, un paciente, y decirle, che, este tumor que yo tengo, este cáncer que yo tengo, ¿no es cierto que es grado 3 no es grado 2? Y el residente entró por un tubo, dijo, no, señor, usted tiene cáncer tipo 3 no, 2, 3 está. Y el paciente se da cuenta que le están mintiendo. Ese complot que se hace de no decirle nada, no va, cada vez va menos. Después lo otro es respetar la intimidad. Antes nosotros entramos a la habitación de los pacientes, ni tocábamos la puerta, abríamos la puerta, buenas, lo destapamos al paciente y lo empezamos a palpar acompañado por los médicos en formación y punto. Hoy tenemos que tocar la puerta, nos tenemos que presentar, mostrar identificación. Yo soy el doctor Torres, me acompañan los doctores, queremos pedir permiso para revisarlo. Cambió mucho la cosa, ¿no? Y después esto de proteger la información confidencial, porque es un derecho de los pacientes. Y lo último, obtener el consentimiento informado, que es el tema de ahora. Entonces, dijimos que el consentimiento informado conduce a una decisión autónoma cuando una persona está o es libre, es decir, que se basa en sus propias creencias y valores, no tiene coerción interna ni externa, está informada, es decir, que tiene conocimiento adecuado y suficiente, y esto que son dos palabritas, no son tan fáciles de cumplir. No es lo mismo explicarle a un adolescente de 14 años
que alguien de 30 años. Es diferente. ¿Ah? Y suficiente no es lo mismo explicarle a alguien que no tiene realizado ningún estudio ni fue a la escuela, que explicarle a alguien que tiene un nivel terciario de educación. No es lo mismo. Y competente es decir que goce del entendimiento adecuado y tenga intencionalidad en sus actos. Muchas veces entramos en dudas. Esta persona me parece que no entiende bien y entonces empezamos a pedirle a los psicólogos, a la Mariana, le digo, che, a ver, evaluame a este paciente, a ver si es competente. Entonces el informe de Mariana dice, sí, está ubicado en tempo espacialmente, responde, no se demuestran signos de ansiedad. Bueno, y así se evalúa la competencia, ¿no? Es un estudio que tiene que hacer gente especializada. Para eso están los que se dedican a la salud mental, porque uno tiene que introducirse en el interior del paciente para ver si es capaz de sopesar los pros y contras que se presenta cada opción. Bueno, estas tres condiciones, acuérdense en que los españoles dicen la autenticidad sería otra normativa, pero fíjense, en esta la más antigua definición del año 84, donde dice que el consciente informado es la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. La presentación de la información al paciente debe ser comprensible y no sesgada. La cooperación del paciente debe ser conseguida sin coerción. El médico no debe sacar provecho de su potencial dominancia psicológica sobre el paciente. Esto es del año 84, ¿eh? 40 años. Y sigue estando vigente. Por supuesto que hay cosas que están, procedimientos terapéuticos, pero también procedimientos diagnósticos. Eh, Procedimientos no solo terapéuticos, sino diagnósticos, de análisis, técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin coerción, pero pues, se puede actuar con persuasión. Persuadir no es lo mismo que manipular, ni lo mismo que ejercer coerción, ¿no? Persuadir es dar razones racionales, basadas en medicina basada en evidencia, por la cual el paciente, lo óptimo sería que se opere. Supongamos a alguien que tiene una apendicitis y no se quiere operar porque le tiene miedo a la anestesia, uno tiene que persuadirlo de que los miedos que él tiene, eh, comparado con el problema de si no se opera la apendicitis puede desencadenarse una peritonitis y de ahí una infección generalizada, una septicemia, el beneficio de la cirugía es muy superior al riesgo que hay, sí, de la anestesia, pero que en manos expertas es muy poco el riesgo, pero el riesgo hay. Bueno, es una persuasión, ahora, no hay una coerción, no es decir, si usted no acepta la operación, se va de acá, chao, y lo echa del hospital, ahí lo coerciona. Bueno, entonces, saber que la regla del consentimiento informado, porque es algo muy específico, por eso una regla, se basa en el principio del respeto a la autodeterminación de las personas, que se basa también en el derecho a la autodeterminación y se basa en la autonomía moral personal. Eso es cuando uno va de lo práctico a lo teórico, es decir, de lo material a lo formal. Y autonomía moral personal es el atributo del sujeto como ser con la potestad de estar en la vida dándose a sí mismo el sentido y norma de la existencia. Esto es lo que vino a decirnos Emmanuel Kant, no con respecto a la relación médico-paciente, sino con respecto a la autonomía de todas las personas. Y de ahí surge la dignidad. Esa potestad que tenemos de darnos a nosotros mismos el sentido y la norma que va a regir nuestra existencia, nos hace dignos, somos un fin en sí mismo. Esa es la dignidad.
Ya la dignidad no son los dignatarios, los sacerdotes, los gobernantes, sino que todos somos dignos. El hombre es persona y como tal tiene dignidad y no precio. Es una premisa ontológica y de ahí se deduce una premisa ética, en tanto que persona, todos los hombres tienen iguales derechos y no puede haber discriminación alguna. Todos los hombres son iguales. Eso es lo que afirma Kant. Kant dice, saquémonos las muletas de la religión para obrar correctamente y con nuestra propia racionalidad elaboremos las normativas. Y él es el que elabora, digamos, las primeras normas civiles o conductas basadas en la normalidad, en la racionalidad propia del ser humano, y no algo venido de afuera, que puede venir de una filosofía o de una religión, de un libro, de la Torá, del Corán, de la Biblia, es lo que se llama heteronomía, una norma que viene de afuera. No, decidirnos por nosotros mismos. Entonces esto es lo que hace que se vaya cambiando, no por completo. Fíjense, la relación verticalista médico-paciente se va horizontalizando, pero no es horizontal, ¿eh? Ustedes ven que queda el médico un poco por arriba del paciente, pero les respeta la autonomía. Lo otro fue paternalismo, que tampoco, no es que estuvo mal. Hay gente que dice, oh, qué mal. No, mal sería ahora aplicarlo al paternalismo. Ahora que las personas se han dado cuenta de que tienen el poder de tomar sus decisiones por sí mismas. Ahora, tienen una responsabilidad. Eso también. Y esa palabrita es muy fuerte, ¿no? Tienen que hacerse cargo de lo que asumen. Y muchos dicen, no, yo soy autónomo, pero no quieren la autonomía. Quieren obedecer al médico y no quieren participar en nada. Entonces, esa cuasi amistad, vuelvo a repetir, no soy amigo del paciente, tiene necesidad de ese diálogo, esa deliberación, con esos niveles de lo intelectual, lo sentimental, lo volitivo, que me permite ir sopesando los pros y contras junto con el paciente y se va creando la confianza del paciente hacia el médico y de parte del médico ese compromiso con el paciente, esa fidelidad hacia el médico. Y vamos a la práctica clínica, en la toma de decisiones. ¿Qué empleo para decir esto es bueno, esta relación que tengo con el paciente? Y bueno, primero se exige que sea algo indicado médico, la corrección técnica. Después que participe el paciente en la toma de decisión y lo hace a través del consentimiento informado. Y otro factor es adecuado, que haya una adecuación a los recursos disponibles. Y acá entra el principio de justicia. Entonces, fíjense que el criterio de corrección técnica, cuando digo criterio de indicación médica, yo digo este fármaco, este tratamiento, este procedimiento, este método de diagnóstico está indicado cuando da cuenta del objetivo. Es decir, está probado por medicina basada en evidencia de que es bueno. No indicado que tiene una baja probabilidad de que sea efectivo. No es nula, pero baja. Y contraindicado que puede hacer algo de bien, pero a la larga no sirve. Eso se llama futilidad médica. El paciente que está choqueado en las últimas, con una hemorragia inoperable, imparable, y yo le pongo sangre, para aumentarle la tensión. Y sí, puedo llegar a aumentar la tensión, pero si ya hice el diagnóstico de hemorragia irreversible, es fútil, no es inútil, porque le voy a mejorar algo el nivel de hemoglobina en la sangre, pero al poco tiempo va a caer de nuevo, porque el sangrado es profuso, es incontrolable. Ahí viene la futilidad médica. Entonces, estaría contraindicado. El problema es cómo participan los pacientes. Los pacientes pueden ser competentes, es decir, que tienen la capacidad de deliberar consigo mismo,
Pueden ser pacientes que han sido competentes y ya no lo son, Alzheimer, coma, o pacientes que nunca han sido competentes, por ejemplo, un niño. A ver, pregunta de examen. Según la ley nuestra, ¿cuándo un habitante de la Argentina, hasta qué edad es niño? Buena pregunta. ¿A- ¿En qué edad se transforma en adolescente? Artículo 26 del nuevo Código Civil del año 2015. A partir de los 13 años. A partir de Mm, los 13 años, el menor sigue siendo menor, ¿eh? Pero ya no es niño, es adolescente. Y participa diferente del niño en la toma de decisiones. mm, Y el otro límite, otro hito que pone, digamos, el código, son los 16 años. De entre los 13 y los 16 puede tomar determinaciones, puede ser competente para tomar decisiones sobre tratamiento no riesgoso. Después de los 16, como ya está cerca de los 18, tiene un poco más, puede decir cuando es algo referente al cuidado de su propio cuerpo. Lean el artículo 26 del Código Civil, por curiosidad. Entren, pongan Código Civil, artículo, Ujú. nuevo Código Civil, artículo 26, y lean, y los mismos juristas dicen que hay criterios jurídicos indeterminados, porque dice se tendrá que valorar si es un método invasivo o no invasivo, se tendrá que valorar la madurez del paciente. ¿Y quién hace la evaluación esa? No dice nada la ley, ¿no? Y la mayoría de edad a los 18 años. De los 18 para adelante está todo permitido. Antes era los 21. ¿Ustedes saben cuándo empezó a regir la mayoría de edad a los 18 años? creo que no 2000, hace mucho. 2009. Hasta Sí. antes del 2009, si Mm. no tenías 21 años, era menor de edad. ¿Eh? Bueno, entonces, están las directivas previas, pacientes que han sido competentes y ya no lo son, o que uno deja anotado. Acá en Córdoba, uno de los que hace este registro, Andrés Toledo, en el estamento estatal donde él está, que es el área de bioética del Ministerio de Salud. Él toma el registro de las directivas anticipadas. Ujú. Eh, o lo otro es el juicio sustituto. Se prevé el estándar de mejor interés o el estándar subjetivo. Bueno, esto son cosas muy... En Estados Unidos, por ejemplo, esta directriz previa anduvo medio flojo. Allá, como son más legalistas, priva el durable power of attorney, el poder duradero dado a un abogado. Es decir, siempre hay un abogado que te representa en la toma de decisiones. Es bien yankee, bien judicial. Entonces, en los niños se aplica el criterio de mayor beneficio, mejor interés, que también tiene sus bemoles. Criterios socialmente consensuados según calidad de vida. Y ahora que me diga qué criterio operativo de qué es una buena calidad de vida, y ahí entramos a patinar. Pero bueno, Sí, el criterio, interés superior del niño, ¿no? claro, Que también es difícil de entender. la, Pensaba en respecto a la investigación, no cuenta la autonomía progresiva, digamos, como lo establece el Código Civil, ¿no? eh, Entiendo que eh, ahí si son hay una ensayos que, interpretación, me parece. sí, nosotros acá en la ley nuestra, la 94-96, que se hizo después de la de ustedes del año Mm. 79, la nuestra del 2009, establece que cuando es un experimento, realmente se introduce una variable, no es una encuesta, no es una investigación con algún fármaco ya conocido, que lo único que quiere ver es equivalencia, porque se utilizan los dos. No, cuando es un nuevo producto, cuando es una nueva droga, que hay mucho riesgo, ahí tiene que haber un consentimiento de de los padres, sí o sí, hasta casi la mayoría de edad. Pero que sea una investigación, una
experimento clínico realmente, que introduzca una variable que ponga en riesgo la salud, porque eso va más allá del cuidado del propio cuerpo. Así que generalmente se acepta la mayoría de edad. Si no, tiene que ir con consentimiento de los padres. En algunos casos nada más va con el consentimiento del menor, realmente cuando es mayor de 16 y asentimiento de los padres, pero siempre tiene que haber participación de los representantes legales cuando hay investigación. No se puede escapar uno de la participación de los padres o tutores. No hay investigaciones donde afirmó el menor solamente. Siempre tiene que haber algo de los responsables legales. La consideración de la dignidad y la unicidad de la persona está en el mejor interés, ¿no? La posibilidad y la extensión de preservar la vida del paciente, el mejoramiento o restauración de la salud o las funciones del paciente, el alivio del sufrimiento o toda otra consideración y valor que una persona razonable en las circunstancias del paciente desearía considerar. Bueno, esto, por ejemplo, mire que fíjense, en el año 93, de la Task Force en Estados Unidos, y también uno lo usa esto muchas veces en niños, cuando los padres no quieren que le hagamos una transfusión de sangre porque son testigos de Jehová, y ahí, bueno, ahí directamente vamos a la justicia, ¿no? Es decir, no hay tutía ahí, porque el interés el niño no tiene la autonomía en progreso desarrollada para tomar una decisión de tamaña envergadura, porque a mayor riesgo de la decisión, mayor competencia se le exige al paciente, ¿no? Si es una cosa banal, bueno, y si no la hace no le va a pasar nada, o va a tardar en mejorar 3 días más, que si no toma el medicamento, bueno, pasa, pero si un paciente tiene una hemorragia y los padres no quieren transfundirlo porque es testigo de Jehová, uno llama al juez de menores y el juez aplica el criterio del mejor interés basándose en el informe de los médicos forenses pediatras forenses, que es necesaria la transfusión y se hace la transfusión y listo, punto. Criterio de mejor interés. Es lo que mayor juego hemos tenido, intervención hemos tenido en nuestro comité, ¿no? Y fíjense en este cuadro. Sí, ahora a veces aparecen situaciones respecto de la vacunación, ¿no? De los chicos, Claro, que teóricamente, también, según la ley, es no invasivo, por lo tanto, después de los 13 años, sería competente el adolescente para no vacunarse. Para mí eso es una locura. 13 años, como no es invasivo, claro que es invasivo la vacunación, ¿cómo lo va a ser invasiva? No, porque, claro, invasivo se entiende cortar, abrir, ¿no? claro, una operación, una Una cirugía. operación y quizá Mm, una pastilla de un antitumoral sea más peligrosa que una intervención quirúrgica. Entonces, eso claro. de invasivo, no invasivo, es un punto flojo que tiene la ley, ¿no? Cuando pone en el artículo 26 método no invasivo, invasivo, como queriendo Ujú, poner gravedad y no tan serio, método mm, serio y no serio, o método con riesgo o un poco riesgo. Le erraron ahí en eso, porque un chico de 14 años que va a saber sobre las consecuencias de no vacunarse. No me vengan con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. También están los padres que no quieren vacunar a los recién Bueno, nacidos, ahí por está, ejemplo. pero el interés superior Mm, del niño, ahí ahí lo marca está. el juez, y punto, se vacuna. ¿Eh? Ujú, sí. Bueno, entonces fíjense, acá, si yo pongo de este lado todo lo que nos competen como personal de salud, y acá lo del paciente o la sociedad, si yo aplico el principio de beneficencia al tratamiento, método de diagnóstico, procedimiento, lo que sea, si yo demuestro científicamente por medicina basada en evidencia, es decir, por estudio, doble ciego, fase 3 con grupo control, etcétera, etcétera, que es el bien que voy a hacer es mucho mayor que el riesgo al que lo expongo, a ese tratamiento, a ese método de diagnóstico, yo digo, esto está indicado. Y está indicado y está aprobado por las entidades reguladoras. Acá en nuestro país por el ANMAT.
En Estados Unidos será por la FDA. La EMA en Europa, European Medical, etcétera. Entonces, acá el vector es de igual magnitud del profesional y del paciente. El médico dice, esto está indicado, y el paciente dice sí o no. Y si dice no, se banca las consecuencias, se banca lo que pueda pasarle. Y uno tiene que ser muy inteligente ahí y dejar perfectamente claro que el paciente se niega, y si no quiere firmar el paciente se llama testigos, y se deja muy claro que el paciente se niega a hacer un tratamiento indicado, un procedimiento indicado, hasta necesario, y bueno, no es tan fácil, pero el paciente se puede negar, tiene su plena ejercicio de autonomía. Pero si el tratamiento, procedimiento, método diagnóstico, lo que sea, tiene más riesgo que beneficio, yo digo, esto está contraindicado, porque no le puedo, por el principio de no maleficencia, hacer el mal al paciente. Acá yo tengo evidencia de que el riesgo al que lo expongo es superior al probable beneficio, entonces está contraindicado. Acá la autonomía del paciente no va. Ningún paciente puede reclamar o tiene derecho a pedirme algo que esté contraindicado. No, porque si tiene un efecto adverso, el responsable soy yo que indiqué, no el paciente. El paciente va a alegar que él no sabía, no le explicaron bien, él no entendió, él estaba seguro de que eso no le iba a hacer mal, pero que el médico no le dijo que estaba contraindicado. Cuidado con eso, ¿no? Eso, si estás contraindicado, no va la autonomía. Acá se borra. Nadie nos puede obligar a hacer el mal. El problema está acá, con lo no indicado. ¿Por qué? Porque no hay evidencia suficiente para poder decir que el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Entonces, eso va a depender de los tipos de pacientes, de los recursos que existan y de los efectos que se hayan probado en esa droga. Por ejemplo, ¿qué pasó en la pandemia? Se usó la ivermectina, se usó la hidroxicloroquina. ¿Estaban indicadas? No, nadie la había probado para el COVID. Pero tampoco estaban contraindicadas, porque, a ver, la ivermectina es un antiparasitario que los pediatras lo usamos en chicos de más de 25 kilos, por boca, y anda bárbaro, para la sarna rebelde, para los piojos rebeldes, anda bárbaro. Pero bueno, pero no había otra cosa, y alguien pensó que podía andar bien para el COVID. Entonces, eh, se la pongamos al COVID, pero bajo la normativa del uso compasivo, que eso también tiene que estar autorizado por la entidad regulatoria, en este caso por la ANMAT. Ojo con eso. No se puede uno largar a decir, vamos por las dudas, se lo voy a ofrecer. No, 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 porque si pasa algo, el responsable es el que lo indicó. Pasó con hidroxicloroquina, eh, que se le empezó a usar para el COVID y empezó a haber efectos adversos a nivel cardíaco y se transformó en contraindicada, porque no hacía ningún bien y hacía mucho mal. Entonces pasó a ser contraindicada la hidroxicloroquina, que Donald Trump dijo, esta es la solución, y tomó un poco de hidroxicloroquina. Acá está la posta. Hizo un uso político de algo que no estaba aprobado. Bueno, así es. Y cuando vamos a lo experimental, a los ensayos clínicos, acá la beneficencia se enfrenta con la autonomía de los pacientes, y acá hay que ser mucho más riguroso, mucho más eh, minucioso en el análisis de los ensayos previos, porque generalmente a nosotros nos llegan fase 3, que son más de 3.000 pacientes, para ver efectos colaterales y seguridad, eficacia sobre todo. Seguridad se demostró en fase 2, en fase 1. Acá hay que ser muy minucioso, hay que ser muy, eso lo vamos a ver después en ética de la investigación,
Pero acá el consentimiento tiene que estar muy bien redactado, no como lo redactaron ahí en Willybrook. Si usted quiere que su hijo se beneficie con este nuevo principio preventivo. No, 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 no. El beneficio en un ensayo clínico es probable. Pero ¿qué pasa? Como al paciente lo atienden bien, el paciente que entra en un ensayo clínico, le dan el número de teléfono del investigador principal, del subinvestigador, se anota en la historia clínica que está en un ensayo clínico, cualquier cosa, a cualquier hora usted venga a la guardia, lo van a atender, lo atienden rápido y el paciente se siente en la gloria. Son VIP, Very Important Patient, son VIP. Y eso es como un incentivo indebido. Y los pacientes mismos dicen, no, a mí me están dando una droga nueva, están dando muy bien y me tratan, no tengo que hacer fila para sacar turno para los análisis. Me dicen, venga a las 10 de la mañana y me están esperando. Son bárbaros. No, no, claro. Son muy buenos los médicos. No, no es que sean buenos. Están cumpliendo las exigencias del protocolo, nada más. No es que son buenos. Están ajustándose a las reglas que impone el ensayo clínico, nada más. Bueno, y entonces hay que leer bien el consentimiento. A nosotros nos pasó un ejemplo con uso compasivo de una válvula mitral de cerdo o de oveja era, no me acuerdo, era bovino era, venía de China y no había entrado a la Argentina por la ley de los prones, de la vaca loca, de la encefalopatía. Bueno, y entró, pero no estaba aprobada todavía. Había 100 casos en el mundo. Y acá en Córdoba hay un experto que trabaja en nuestro hospital, en el hospital privado, y él la quería colocar. Entonces, bueno, se hicieron los trámites y la ANMAT la autorizó como uso compasivo. Y realmente eran pacientes muy delicados que estaban compensados, pero pues, se podían descompensar porque eran pacientes con malformaciones congénitas cardíacas que habían sobrevivido a la infancia, pero el corazón no quedó perfecto. Y tenían fallas valvulares y había que reemplazar la válvula. Y esta válvula nueva era por cateterismo. Es decir, no había que abrir de nuevo, cirugía corazón abierto para cambiar la válvula. Entonces el beneficio que daba era impresionante y el riesgo era poco, pero no se había probado, no había tantos casos para decir está indicado. Entonces era algo experimental, uso compasivo, pero estaba con viento a favor. Entonces decidimos compartir el proceso de consentimiento informado junto con el investigador principal, junto con el que hacía el procedimiento. Y fue muy interesante porque eran 3 pacientes, ¿no? Una de las pacientes empieza a hablar el médico y le dice, bueno, vieron que hay que decir los efectos adversos, todos. Y dice, bueno, efectos adversos hubo pocos, realmente no fueron significativos, y los efectos fueron, perdón, doctor, lo cortó la paciente, dice, tíreme números duros. Soy especialista en informática y en epidemiología. Y abrió los ojos así el cirujano, el cardiólogo intervencionista, y le tuvo que dar números duros, es decir, el 83% de los 100 tuvieron dolor, hubo uno que se descolocó la válvula y hubo que pescarla, y hubo números duros. La mujer era una mujer muy preparada, tenía un nivel de Sí. competencia altísimo, porque sabía de números y sabía lo que significa más probable, menos probable, y quería números duros. Y se fue satisfecha, y se le hizo el procedimiento y anduvo bien. Mientras que otra que entró, cuando nos vio, nos quedamos todos así medio asombrados porque nos conocíamos. Y era que había sido fisioterapeuta de la terapia intensiva donde nosotros nos habíamos formado. Yo había compartido la formación con el cardiólogo intervencionista. Entonces, bueno, los abrazos y besos sin saber que era la madre
de la paciente. La paciente tenía 25 años. Y la mujer, no, pero usted, el doctor, por el cirujano, el cardiólogo intervencionista que lo conocía, ¿se acuerda, doctor, que trabajamos juntos? ¡Pum! Ya está. La confianza es total. Chao. Nada, no, no me diga nada, no, no, no. Y bueno, la hija le dijo a la madre, bueno, mamá, si vos confías tanto en ellos, se ve que lo conocés muy bien. Los conozco de años, hija. Sé que son buenos. Y sé que este doctor es muy bueno, por el que iba a hacer la intervención. Y bueno, ahí se firmó el consentimiento, ¿no? Es decir, esa confianza, ese compromiso, ya estaba dado de antes, porque había conocimiento, había vínculo, había relación de años con esa fisioterapeuta que había trabajado con nosotros. Fíjense en los bemoles que hay, ¿no? Bueno, entonces, esto es el problema que nos enfrentamos, ¿no? Y lo más delicado también está acá y está acá. El problema es que también puede estar acá la justicia en algo que esté indicado cuando no hay plata para eso. El tratamiento de la atrofia espinal, el AME, eh, eh, atrofia músculo-espinal, ¿sí? Eh, el tratamiento, miles y miles de dólares. ¿Y de dónde sacamos esa plata? Más ahora. Son $80.000. Hoy no sé cuánto sale, pero sé que en Chile sale $80.000 la ampolla. Antes salía $130.000 la ampolla. Y son 4 ampollas el primer año y después 2 ampollas por año. Eh, y ha salido otra que es más cara, que sale 1,5 millones, que es una sola vez. 1,5 millones de dólares, ¿no? Que salió para el tratamiento de la atrofia muscular espinal. Buah. Pero esos son, y eso está indicado, ¿eh? Ah, papá, ¿quién paga eso? Buah. Entonces, siguiendo con el consentimiento informado, y cómo nos diferencia lo que es lo anglosajón de lo europeo. Nosotros venimos más de esta línea, ¿no? Allá se toman más, los anglosajones, digamos, norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, este, y en Europa los alemanes, los ingleses, los suecos, los noruegos, son más, privilegian el acto, se basan más en los principios, lo consideran un trámite, judicializan rápidamente. Acá todavía estamos con, ¿y usted qué opina, doctor? ¿Usted qué me aconseja? Se aprecia las virtudes del médico, se usa un método más narrativo, se hace un proceso compartido, es más paternalista, sigue siendo un poco más, mucho más paternalista que en los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos hay paternalismo todavía, pero muy débil. Acá todavía está. Y está porque mucha gente no quiere asumir la autonomía, ¿eh? Y hay médicos que tampoco quieren. Entonces dice, bueno, usted, y así, esto es así, porque es más cómodo. Eh, Cuando uno toma la decisión, eh, eh, asume la responsabilidad, responde por uno mismo. Es lo mismo que ha pasado en todas las relaciones. Nosotros hemos elegido gobernantes, bueno, a no quejarse, lo elegimos nosotros, a no quejarse. Uno eligió esta religión o ninguna religión a no quejarse. Yo elegí no tratarme esto a no quejarse. ¿Eh? Entonces, no, no es tan fácil esto de la... No, sí, la autonomía, yo soy autónomo, no, sí. ¿Por qué? Porque esa autonomía tiene el peligro de transformarse en un extremismo, ¿no? Se sobrevalora, se hipertrofia, se absolutiza, todo enemigos, ¿no? De una buena deliberación prudencial, razonable. Y se puede transformar en algo judicial, en un trámite legal, o en un atomismo moral. Cada uno hace la suya, todo privado. Ah, no, yo decido y los demás no me importan. Nosotros hicimos un trabajo compartido sobre consentimiento informado, donde participó gente de eh, Zaragoza, de España, de Emiratos Árabes
y de la Cornell University, que está al norte de Nueva York, y nosotros ahí en el hospital nuestro, para ver calidad del consentimiento informado. ¿Cómo se decidían las personas? Y una de las preguntas era si usted lo ha consultado con sus relaciones, pareja, padre, amigo, hijo. Y bueno, y conclusión, allá en Emiratos Árabes, en España y acá en Córdoba, había participación amplia participación de las relaciones en la toma de decisión. Cuando era un procedimiento quirúrgico programado, si no había emergencia, no había cosas. Mientras que en Cornwall, que se hizo ahí el estudio en Estados Unidos, era todo individual, ¿no? La mayoría era individual, no todo, pero la mayoría, ¿no? Y eso es por el carácter individualista del anglosajón, son más individualistas, nosotros somos más de contar con la familia, ¿no? Bueno, es así. Entonces, ¿cómo evitar ese extremismo, irnos para el otro lado? La autonomía debe expresarse en la planificación de un proceso de interacción humana entre el médico y paciente, una situación vincular donde poderes y saberes circulen libre y fluidamente. Una autonomía de desarrollo que culmina con el respeto a la decisión de un paciente informado, capacitado y libre. Y bueno, los americanos están volviendo a la autonomía consciente, el médico consciente. Y bueno, y ustedes fíjense que todo esto ya está avalado legalmente. Ustedes abran, pongan ley 26529 y es la ley de derechos de los pacientes. Eso es ley, no es ningún invento. Acá está la ley. Ah, no, pero bueno, ahí la ven. Sí. Derecho del paciente, historia clínica consciente informado. 2009. Ley 26529. Esta ley la conocen muy pocos profesionales de la salud. ¿Eh? Y está muy clarita, ¿eh? Confidencialidad, intimidad, miren, asistencia, trato digno, respetuoso, intimidad, confidencialidad, autonomía de voluntad, información sanitaria, interconsulta médica. Y empiezan a hablar de la información sanitaria. ¿Eh? Y después pasan al conocimiento informado. El procedimiento propuesto, los beneficios esperados, riesgo y molestia, especificación de los procedimientos alternativos, obligatoriedad, instrumentación, cuándo se debe hacer por escrito, internación, intervención quirúrgica, procedimientos terapéuticos y diagnóstico invasivo, procedimientos que impliquen riesgos según lo determine la reglamentación de revocación, bueno, exposición. Y esto es ley. Y también como sobre la historia clínica. No es un capricho de uno, no es que todavía está en la ética de máximo, esto es ética de mínimo. Esto ya está en el corpus legal. Esto es ley nacional y con validez para todo el ámbito de la nación. No hay, no hay criterio de cada uno. Los pacientes tienen derecho a ejercer el derecho a la intimidad, el derecho a tener información, el derecho a que se les respete la confidencialidad, el derecho a rechazar el tratamiento, el derecho a aceptar el tratamiento con el consentimiento informado. Y eso está perfectamente legislado. Los mayores errores que hay es que no se cumplen. Nadie escribe o le dan el consentimiento antes de entrar al quirófano. Firme acá que el consentimiento. Vayan a hacerse una endoscopía, le van a dar los formularios de la mutual, de la obra social. Ah, y acá está el consentimiento, fírmelo antes de hacérselo. Y uno no tiene tiempo de leerlo, está en ayuna, con un poco de miedo, así, firma todo. ¿Qué se va a poner a leer? Pero está mal eso. A ver, experiencia personal. Yo me hice una punción de tiroides. Bueno, me la hacía un íntimo amigo mío, muy experto, uno de los mejores ecografistas intervencionistas que tenemos en el hospital. Bueno, llego el día y me dicen,
acá firme, doctor, este consentimiento lo va a firmar, sí, por supuesto. Y si el doctor está un poco atrasado, ¿usted puede esperar? Sí, le digo, no, no hay problema. No tenía el consentimiento y me pongo a leerlo. Empecé a sentir un frío en la espalda. Puede en algunas situaciones provocarle una ruptura de la arteria carótida, lo cual puede llevar a una hemorragia que en muy raros casos puede no ser contenida y provocarle la muerte. Yo sentí un frío en la espalda porque no era un paciente, era yo el paciente. Y cuando entro le digo, sí, ¿cómo va a poner esto? Y bueno, me dice, el riesgo que hay. Ustedes me han enseñado que en ética el riesgo es igual a gravedad por frecuencia. Si es muy grave, aunque sea poco frecuente, como se multiplica, el riesgo es alto. Si es poco grave, pero es muy frecuente, también hay que comunicarlo. Y esto puede haber la posibilidad que se produzca, se rompa la arteria carótida. Nunca me ha pasado hasta ahora. Pero con esto, digo, se te van los pacientes. A mí yo me asusté. Y sí, se van. ¿Cómo que se van? Sí. De 10, 2 se van. Es decir, el 20% no se hace la punción de tiroides. Porque cuando lee eso, dice, no, yo no me la hago. Que se guíe por la ecografía, por los análisis, para diagnosticarme lo que sea, pero yo no me la hago a la biopsia por ecografía. Y es una aguja finita, ¿no? Y entra con el ecógrafo, ve bien, pero acá está todo junto. Acá pasan los nervios, la arteria, la vena, y son unos caños gruesos. Y al lado está la tiroides, y no es tan difícil. Es difícil entrar, hay que ser muy experto, saber mucha ecografía. Pero fíjense, cuando uno lo sufre en carne propia, uno no es el 1%, uno es el 100%. Es decir, y si me pasa a mí, justo a mí, me va a decir, mirá lo que le pasó al doctor cuando se hizo la función biopsia en manos de un experto. Opa. Bueno, ustedes que están más en la investigación, ya después vamos a ver cómo esto tiene mucho más peso y es mucho más difícil evaluar la situación y que no sea, porque generalmente los estudios vienen de empresas multinacionales que tienen que llegar a fin de año con un buen nivel de valor de las acciones en bolsa, y entonces tratan de que los trabajos científicos se hagan y muchas veces emplean un lenguaje un poco ambiguo, eh, un poco engañoso, y hay que purificarlo y hay que aclararlo eh, para que sea perfectamente, la información sea adecuada y suficiente. Fíjense, en Estados Unidos hay, ellos tienen yo estuve en Houston y ellos le daban el consentimiento informado a un chico de 17 años, a ver si lo entendía. Si no lo entendía, le decían al investigador, cámbialo. No lo entiende, ya tiene 17 años, está en la preparatoria, a punto de entrar a la universidad. A ver. Y después tenían una cláusula, porque estuve en una emergencia y yo dije, che, ¿y por qué acá el consentimiento informado, por qué no lo pidieron? Bueno, son las excepciones. Es una emergencia y se aplica la cláusula del buen samaritano. ¿La qué? Se llama así, cláusula del buen samaritano. Y hay que remontarse a los evangelios. El buen samaritano es esa persona que va eh, por un camino y es asaltada y dejada malherida a la vera del camino. Y pasa un sacerdote y estaba apurado por ir al templo y no lo auxilia. Pasa un levita, que era un ayudante sacerdote, y pasa el largo. Y pasa un samaritano, un habitante de Samaria, digamos, hablando mal y pronto, un negro de mierda, digamos, un ciudadano de cuarta. Y es el que tiene la sensación esprácnica en griego. Después me explicaron todo, que relata esa parábola, un cuento que inventa Jesús para enseñar la solidaridad. En griego ponen esprácnico, que es el esprácnico acá, las vísceras. Él siente, tac,
que le pega en la escena, le provoca ese estado de compasión, ¿no? Se compadece del herido, lo sube a su cabalgadura y lo lleva a una posada y le paga al posadero para que lo atienda y que a la vuelta le iba a pagar el resto. Se cree que es la primera prepaga que existió en el mundo, ¿no? Porque le paga al posadero antes que lo atienda y lo deja a su cuidado y vuelve. Entonces después ahí Jesús dice, ¿quién es el prójimo aquí? Y todos dicen, bueno, el samaritano. Entonces quedó la parábola del buen samaritano. Y los texanos, que son bastante liberales, la adoptaron como cláusula para decir, a mí, consciente informado no hay tiempo, hay que actuar, punto. Y es una de las excepciones, la urgencia médica. No estamos preguntando al paciente, ¿usted está de acuerdo que lo canalice para expandirlo con plasma o solución fisiológica? No, yo lo veo, llega, está choqueado y lo canalizo y lo empiezo a expandir para que no se muera. A ver, ¿y qué pasa? ¿Cómo? Y supongamos que el paciente se muere. Entonces, el que lo atropelló dice, no, no estaba tan mal cuando vino el paciente. Yo no sé los médicos qué hicieron para que se agravara, pero estaba bien el paciente. Este, ¿Cómo solucionan ese problema? Yo no pedí consentimiento informado, yo actué. Para mí actué bien. Hice todo lo posible, pero el hombre tenía hemorragia múltiple interna y se murió. ¿Cómo saben, por no tener consentimiento informado, cómo saben que yo obré bien? A ver. Y tendrá que ver con el juicio clínico respecto de la presentación que trae el paciente, no sé. No, porque Si es una urgencia, hay una bueno, toma pero de dice, pero decisiones no, que hay que. pero es la palabra mía contra la del que lo Hay, atropelló, que hay, también se hay, quiere liberar de la responsabilidad, ¿no es cierto? Mm. hay Pero es protocolos de palabra de él actuación, contra la mía. Y bueno, ¿o no? ¿cuál sería una forma de objetivar que yo procedí bien? Por protocolos de actuación, en Claro, esos pero ¿cómo casos de se urgencia. sabe que yo actué según el protocolo correspondiente? Claro. Se la hago fácil, Y porque por la historia clínica, no sé, digo, no, hay porque yo algo puedo en el escribir cualquier registro que cosa en la eso. historia clínica, puedo inventarla también. Si soy vivo, la Sí. invento. En el shock room, es decir, es el lugar donde van estos pacientes, que es una Mm. zona especial de la guardia en hospitales, de Sí, primera complejidad, por supuesto, de tercera complejidad, se llama shock room. Es sí, sí, un lugar donde no va el que tiene la tensión sí, 17, sí. va el que le pasó el auto por encima y llega, Guardia. llega mal, pasa el shock room, llama así, shock room, sala de shock. Y ahí es como si fuera casi un quirófano, que hay de todo, para intubarlo, poner el respirador, si hay que operarlo, se lo opera ahí también, todo. Por ley, es obligatorio que todo quede filmado y grabado, ¿está? Entonces ha pasado, no en nuestro hospital, sino en otro, que a pacientes difíciles que iban a ser intervenidos quirúrgicamente en una cirugía programada, pero que habían hecho bastante problema en otra cirugía, se les tomó el consentimiento informado en el shock room y estuvieron 2 horas hablando. El paciente se va a la cirugía, una cirugía cardíaca, y muere. Y la mujer hace el juicio porque le dice que a ella no le habían explicado los riesgos que había, o la explicaron rápido, y que no entendió bien. ¿Y los médicos con qué se defendieron? Con la grabación. Acá está grabado 2 horas cómo explicamos y cómo respondimos de forma tranquila a todas las preguntas que nos hicieron, tanto el paciente como su señora. Por supuesto, la demanda no corrió, no corrió. Pero fíjense hasta dónde se está llegando, a que quede todo filmado y grabado, ¿no? Pero Sí, pasa yo así. creo que nosotros en el showroom nuestro no tenemos cámaras, en el Bueno, hospital donde yo teóricamente trabajo. tiene que haber cámara. No, yo creo que Me nosotros parece que tampoco no. tenemos, pero en el Me voy a hospital de fijar. niños de acá de Córdoba hay grabación. Se graba y se filma. Es por ley.
Hay una ley que... Sí, lo que pasa es que en una urgencia vos no tenés el tiempo de presentarle el consentimiento informado. Eso también está No, en por la ley, en supuesto, una de eso las No, está leyes. nunca lo entendido. presenta, Pero el otro es nunca se presenta, nunca se hace el consentimiento no es Claro, en por la urgencia. consentimiento, sino es por posible mala praxis, ¿viste? Las claro, Claro, partes, eso es cuando hay otra. demandas, entonces se quieren sacar todo el peso de la responsabilidad a los actores que lo atropellaron y lo Mm, culpan a la institución que no actuó a tiempo, que no recibió la claro, atención adecuada. Entonces hay que estar preparado para eso, ¿ah? Son todos claro. buenos hasta que les tocan el bolsillo. Entonces, y la gente va contra el que más tiene plata. Así que, bueno, y se distorsiona todo. Por eso siempre los abogados dicen, escriban. Ustedes no escriben. Ustedes ponen dos palabritas y ya creen que es todo. No, no, tienen que escribir. Escriban de más, aunque sea, no importa, pero escriban. Nada de dibujitos. Hagan el dibujo, pero escriban. Y pónganse, hablan, y si ponen testigo mejor, y mientras más escriban, más fundado está, porque lo que no está escrito no va. Yo le dije, yo me acuerdo, después pasa el tiempo y se olvida. No, que lo que está registrado, eso. Y esto pasa ahora con la editorial clínica informatizada. Nosotros ahora tomamos el consentimiento, lo hacemos firmar y se escanea y entra dentro de la historia clínica informatizada. Sí, Pero nosotros también. la historia clínica informatizada tiene la ventaja que se lee, se entiende, porque no existe la mala letra, que antes sí existía, ¿no? Y eso queda grabado y después de 6 horas de que uno escribió no se borra. Y eso queda en un backup, en la nube, y un backup en un servidor para un juicio posterior, porque ya no hay historia clínica en papel. Entonces, es todo la historia clínica electrónica, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Nos ha pasado, por ser tan autonomista, ¿quién es el dueño de la historia clínica? Paciente. El El paciente, muy paciente. bien. Entonces, yo me voy a hacer un análisis, una biopsia, y el hospital me dice, usted puede entrar en su historia clínica con este código, poniendo su número de documento, el código que le damos, y usted entra a su historia clínica y puede verla, puede leerla porque tiene todo su derecho. Muy bien. Esto pasó en el hospital, ¿eh? En mi hospital. Era una paciente de unos 300 kilómetros de acá de la ciudad de Córdoba, que se hace una biopsia y entra a su historia clínica, análisis, biopsia, adenocarcinoma grado 3, qué sé yo. La mujer, un estallido de llanto, de histeria, y los gritos, caen los hijos, los parientes, ¿qué pasa? Lo que tengo cáncer. Y no, claro, ven eso y cayeron al hospital. Y bueno, escúcheme, usted es dueño de su historia clínica, usted se metió, usted leyó, eh, lo siento, pero nos sirvió de enseñanza que diagnósticos delicados quedan encriptados y solo pueden ser dados por el médico tratante. O, como puede ser para también el resultado del análisis para el SIDA, tiene que ser Claro. con una nomenclatura especial y no puede ser visto directamente, tiene que hacer otro paso previo. Se va complejizando la cosa, pero bueno, las personas por eso, mucha autonomía, pero no se bancan los resultados. Yo quiero saber cómo me dio el resultado. Y entrado, claro, y vio adenocarcinoma y sabía lo que era un adenocarcinoma, porque una mujer relacionada al mundo de la medicina. Entonces pegó el alarido. De Claro. esa vez, todo resultado de biopsia queda encriptado hasta que el médico no se lo comunica personalmente al paciente. Bueno, anécdotas de lo que es, ¿no? Los riesgos, los vaivenes que tiene la autonomía. Bueno, listo, Bueno, señores, 8:30. Bueno, muy bueno, bien. listo. Bueno, Preguntas, no, 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 no. nos No, vemos bueno, el martes que nos viene. vemos, nos vemos el martes Dale, próximo. Bueno, dale. Buenas noches. Hasta gracias. el martes. Chao. Adiós.